No hay intención de infringir ningún derecho de autor. En defensa de la intolerancia Slavoj Žižek. Quizás haya llegado el momento de criticar esa actitud que domina nuestro mundo, el liberalismo tolerante y multicultural. Quizás se deba rechazar la actual despolitización de la economía. Quizás resulte necesario, hoy en día, suministrar una buena dosis de intolerancia, aunque solo sea con el propósito de suscitar esa pasión política que alimenta la discordia. Quizás convenga apostar por una renovada politización. Índice. Introducción 11. La hegemonía y sus síntomas. 13. ¿Por qué las ideas dominantes? 19. Lo político y sus negaciones. 25. La postpolítica. 31. Y su violencia. 35. Existe un eurocentrismo progresista. 41. Los tres universales. 51. La tolerancia represiva del multiculturalismo. 55. Por una suspensión de izquierdas de la ley 63. La sociedad del riesgo y sus enemigos. 71. El malestar en la sociedad del riesgo. 81. La sexualidad hoy. 93. Y es la economía política. Estúpido. 107. Conclusión. El Tamagotchi como objeto pasivo. 115. Introducción. La prensa liberal nos bombardea a diario con la idea de que el mayor peligro de nuestra época es el fundamentalismo intolerante, étnico, religioso, sexista, y que el único modo de resistir y poder derrotarlo consistiría en asumir una posición multicultural. Pero, ¿es realmente así? Y si la forma habitual en que se manifiesta la tolerancia multicultural no fuese, en última instancia, tan inocente como se nos quiere hacer creer, por cuanto, tácitamente, acepta la despolitización de la economía. Esta forma hegemónica del multiculturalismo se basa en la tesis de que vivimos en un universo postideológico, en el que habríamos superado esos viejos conflictos entre izquierda y derecha, que tantos problemas causaron, y en el que las batallas más importantes serían aquellas que se libran por conseguir el reconocimiento de los diversos estilos de vida. Pero, ¿y si este multiculturalismo despolitizado fuese precisamente la ideología del actual capitalismo global? De ahí que crea necesario, en nuestros días, suministrar una buena dosis de intolerancia, aunque solo sea con el propósito de suscitar esa pasión política que alimenta la discordia. Quizás ha llegado el momento de criticar desde la izquierda esa actitud dominante, ese multiculturalismo, y apostar por la defensa de una renovada politización de la economía. Título: La hegemonía y sus síntomas. Quien tenga en mente aquellos tiempos del realismo socialista, aún recordará la centralidad que en su edificio teórico asumía el concepto de lo típico. La literatura socialista auténticamente progresista debía representar héroes típicos en situaciones típicas. Los escritores que pintaran la realidad soviética en tonos predominantemente grises eran acusados, no ya solo de mentir, sino de distorsionar la realidad social. Subrayaban aspectos que no eran típicos,
se recreaban en los restos de un triste pasado, en lugar de recalcar los fenómenos típicos, es decir, todos aquellos que reflejaban la tendencia histórica subyacente, el avance hacia el comunismo. El relato que presentara al nuevo hombre socialista, aquel que dedica su entera vida a la consecución de la felicidad de la entera humanidad, era un relato que reflejaba un fenómeno, sin duda minoritario. Pocos eran aún los hombres con ese noble empeño, pero un fenómeno que permitía reconocer las fuerzas auténticamente progresistas que operaban en el contexto social del momento. Este concepto de típico, por ridículo que pueda parecernos, esconde, pese a todo, un atisbo de verdad. Cualquier concepto ideológico de apariencia o alcance universal puede ser hegemonizado por un contenido específico que acaba ocupando esa universalidad y sosteniendo su eficacia. Así, en el rechazo del Estado social reiterado por la nueva derecha estadounidense, la idea de la ineficacia del actual welfare sistema ha acabado construyéndose sobre, y dependiendo del, ejemplo puntual de la joven madre afroamericana. El Estado social no sería sino un programa para jóvenes madres negras. La madre soltera negra se convierte, implícitamente, en el reflejo típico de la noción universal del Estado social y de su ineficiencia, y lo mismo vale para cualquier otra noción ideológica de alcance o pretensión universal. Conviene dar con el caso particular que otorgue eficacia a la noción ideológica. Así, en la campaña de la moral majority contra el aborto, el caso típico es exactamente el opuesto al de la madre negra y desempleada. Es la profesional de éxito, sexualmente promiscua, que apuesta por su carrera profesional antes que por la vocación natural de ser madre, con independencia de que los datos indiquen que el grueso de los abortos se produce en las familias numerosas de clase baja. Esta distorsión en virtud de la cual un hecho puntual acaba revestido con los ropajes de lo típico y reflejando la universalidad de un concepto, es el elemento de fantasía, el trasfondo y el soporte fantasmático de la noción ideológica universal. En términos kantianos, asume la función del esquematismo trascendental, es decir, sirve para traducir la abstracta y vacía noción universal en una noción que queda reflejada en, y puede aplicarse directamente a, nuestra experiencia concreta. Esta concreción fantasmática no es mera ilustración o anecdótica ejemplificación. Es nada menos que el proceso mediante el cual un contenido particular acaba revistiendo el valor de lo típico. El proceso en el que se ganan, o pierden, las batallas ideológicas. Volviendo al ejemplo del aborto, si en lugar del supuesto que propone la moral majority, elevamos a la categoría de típico el aborto en una familia pobre y numerosa, incapaz de alimentar a otro hijo, la perspectiva general cambia completamente. La lucha por la hegemonía ideológico-política es, por tanto, siempre una lucha por la apropiación de aquellos conceptos que son vividos espontáneamente como apolíticos, porque trascienden los confines de la política.
No sorprende que la principal fuerza opositora en los antiguos países socialistas de Europa Oriental se llamara solidaridad, un significante ejemplar de la imposible plenitud de la sociedad. Es como si, en esos pocos años, aquello que Ernesto Laclau llama la lógica de la equivalencia hubiese funcionado plenamente. La expresión "los comunistas en el poder" era la encarnación de la no sociedad, de la decadencia y de la corrupción. Una expresión que mágicamente catalizaba la oposición de todos, incluidos comunistas honestos y desilusionados. Los nacionalistas conservadores acusaban a los comunistas en el poder de traicionar los intereses polacos en favor del amo soviético. Los empresarios los veían como un obstáculo a sus ambiciones capitalistas. Para la Iglesia Católica, los comunistas en el poder eran unos ateos sin moral. Para los campesinos, representaban la violencia de una modernización que había trastocado sus formas tradicionales de vida. Para artistas e intelectuales, el comunismo era sinónimo de una experiencia cotidiana de censura obtusa y opresiva. Los obreros no solo se sentían explotados por la burocracia del partido, sino también humillados ante la afirmación de que todo se hacía por su bien y en su nombre. Por último, los viejos y desilusionados militantes de izquierdas percibían el régimen como una traición al verdadero socialismo. La imposible alianza política entre estas posiciones divergentes y potencialmente antagónicas solo podía producirse bajo la bandera de un significante que se situara precisamente en el límite que separa lo político de lo prepolítico. El término solidaridad se presta perfectamente a esta función. Resulta políticamente operativo en tanto en cuanto designa la unidad simple y fundamental de unos seres humanos que deben unirse por encima de cualquier diferencia política. Ahora, olvidado ese mágico momento de solidaridad universal, el significante que está emergiendo en algunos países exsocialistas para expresar eso que Laclau denomina la plenitud ausente de la sociedad, es honestidad. Esta noción se sitúa hoy en día en el centro de la ideología espontánea de esa gente de a pie que se siente arrollada por unos cambios económicos y sociales que, con crudeza, han traicionado aquellas esperanzas en una nueva plenitud social que se generaron tras el derrumbe del socialismo. La vieja guardia, los excomunistas y los antiguos disidentes que han accedido a los centros del poder se habrían aliado ahora bajo las banderas de la democracia y de la libertad para explotarles a ellos, la gente de a pie, aún más que antes. La lucha por la hegemonía, por tanto, se concentra ahora en el contenido particular capaz de imprimir un cambio a aquel significante que se entiende por honestidad. Para el conservador, significa un retomo a la moral tradicional y a los valores de la religión y, también, purgar del cuerpo social los restos del antiguo régimen. Para el izquierdista, quiere decir justicia social y oponerse a la privatización desbocada. En una misma medida, restituir las propiedades a la Iglesia, por ejemplo, será honesta desde un punto de vista conservador y deshonesta desde una óptica de izquierdas. Cada posición
define tácitamente el término honestidad para adaptarlo a su concepción ideológico-política. Pero no nos equivoquemos, no se trata tan solo de un conflicto entre distintos significados del término. Si pensamos que no es más que un ejercicio de clarificación semántica, podemos dejar de percibir que cada posición sostiene que su honestidad es la auténtica honestidad. La lucha no se limita a imponer determinados significados, sino que busca apropiarse de la universalidad de la noción. Y, como consigue un contenido particular desplazar otro contenido hasta ocupar la posición de lo universal. En el postsocialismo, la honestidad, esto es, el término que señala lo ausente, la plenitud de la sociedad, será hegemonizada por aquel significado específico que proporcione mayor y más certera legibilidad a la hora de entender la experiencia cotidiana, es decir, el significado que permita a los individuos plasmar en un discurso coherente sus propias experiencias de vida. La legibilidad, claro está, no es un criterio neutro, sino que es el resultado del choque ideológico. En Alemania, a principios de los años 30, cuando, ante su incapacidad de dar cuenta de la crisis, el discurso convencional de la burguesía perdió vigencia, se acabó imponiendo, frente al discurso socialista revolucionario, el discurso antisemita nazi como el que permitía leer con más claridad la crisis. Esto fue el resultado contingente de una serie de factores sobredeterminados. Dicho de otro modo, la legibilidad no implica tan solo una relación entre una infinidad de narraciones o descripciones, en conflicto con una realidad extradiscursiva, relación en la que se acaba imponiendo la narración que mejor se ajuste a la realidad, sino que la relación es circular y autorreferencial. La narración predetermina nuestra percepción de la realidad.